queridas oyentes, hermanos y amigos. Bienvenidos a la última semana de nuestro alimento diario, serie La Palabra de Vida, la Comunión de Vida y Piedras Vivas para la Edificación. Título del tomo: Probados y aprobados por Dios. Autor Pedro Don. Título de la semana: Piedras Vivas para la Edificación. Día lunes, leer con oración. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Juan capítulo 15, versículo 5. Repetimos: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Amén. Título del día: Sembrar la semilla del reino en el corazón del hombre. El mensaje de esta semana, titulado Piedras Vivas para la Edificación, Primera de Pedro capítulo 2 versículos 1 al 10, nos muestra que el deseo de Dios es edificar su iglesia, su lugar de reposo, su casa espiritual, para habitar con sus hijos por toda la eternidad. Esta morada espiritual es edificada con piedras vivas, y Cristo es la piedra fundamental, la piedra principal que soporta el peso de todo el edificio de Dios. Cristo es también la piedra angular, la piedra de esquina, que sostiene firme todo el edificio para que crezca como templo espiritual dedicado al Señor. Al amar la palabra, la semilla de vida que fue sembrada dentro de nosotros, crecemos como la labranza de Dios y somos edificados para ser su morada en el Espíritu. Dios quiere establecer su reino en la tierra, pero Satanás, su adversario, usurpó la tierra y hoy domina sobre el mundo. Todas las naciones están bajo su influencia, bajo su control. Ante esto, Dios envió a su Hijo a la tierra para cumplir su voluntad. Jesús vino a sembrar la semilla incorruptible del reino en nuestros corazones. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 23. Por eso, en la iglesia no predicamos doctrinas, sino que predicamos el Evangelio del Reino, el cual consiste en sembrar la semilla de la vida de Dios en el corazón de las personas. Porque Dios espera que la palabra del Reino, como una semilla, sea fructífera en sus corazones. Por eso, nunca podemos perder nuestro vigor evangelístico, sino que debemos salir a las calles a sembrar la palabra, ya que la misión de la iglesia es continuar lo que Cristo comenzó. Jesús salía con sus discípulos de ciudad en ciudad y de aldea en aldea, predicando el Evangelio del Reino. Lucas capítulo 8 versículo 1. Cuando la palabra del reino entra en nuestro corazón, obra un milagro, porque lo que allí germinará y brotará es la semilla incorruptible de la vida divina. Primero, la palabra entra en el espíritu humano, luego crece y echa raíces en el alma, pues quiere ocupar nuestros pensamientos, nuestra emoción y nuestra voluntad. En consecuencia, la vida de Dios comienza a comandar nuestra alma, dominando sus tres partes. De esta manera, el reino de Dios se va estableciendo poco a poco en el corazón de cada miembro del cuerpo de Cristo, y así Él puede establecer su voluntad en la tierra. La Iglesia no es una institución religiosa, sino un organismo vivo, como lo describió el mismo Señor. El Padre es el labrador, el Hijo es la vid y nosotros los pámpanos. Juan capítulo 15, versículos 1 al 5. Por lo tanto, es con esta conexión de vida que Dios establece su reino en la tierra a través de la iglesia. El Padre es el labrador, el dueño de la tierra y de la viña.
el labrador que trabaja no en el suelo de la tierra, sino en la tierra de nuestro corazón. Juan capítulo 15, versículo 1. Su trabajo es para que la semilla del reino crezca en nosotros y conquiste toda la tierra, expulsando el reino de las tinieblas y estableciendo el reino de Cristo en el milenio. Después de eso, el reino de Dios será establecido por toda la eternidad, cuando Él será todo en todos. El reino de Dios implica obediencia, gobierno. Cristo es el Rey del reino de los cielos, y nuestra obediencia a Él debe aumentar constantemente mediante el crecimiento de la semilla de vida que entró en nosotros. La fe y la obediencia van juntas, porque es imposible tener una fe genuina sin obediencia, y no podemos obedecer sin fe. Dios nos insertó en la iglesia, en un organismo vivo, como pámpanos de la vid. No obstante, en nosotros mismos no somos capaces de obedecer. Sin embargo, la fe nos capacita para obedecer la palabra de Dios, por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Los tesalonicenses recibieron la palabra del apóstol Pablo no como palabras de hombre, sino como de hecho es la palabra de Dios. Usamos la fe para creer que la palabra del apóstol viene de Dios, y esta palabra nos otorga poder, actuando en nosotros eficazmente. Por tanto, la obediencia no proviene de nuestra capacidad, sino de la palabra de Dios. Por la fe, la palabra recibida nos da fuerza y poder para obedecer. Amén. Querido oyente, escriba a continuación su luz en la palabra, dirección y amonestación de lo que recibió de la lectura de hoy. También ore y haga un grito de guerra basado en estos ítems, para que la palabra profética quede sedimentada en su corazón. Lectura de apoyo para la semana. Libro La doble misión de Apocalipsis 12, capítulo 2. Libro La palabra profética en la era de Apocalipsis, capítulo 3. Jesús es el Señor.